Buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento. Saludando a todos los administradores de este panel, de este gran panel internacional, un panel espiritual, un panel electrónico espiritual, puramente bíblico, panel Abolición del Antiguo Testamento. Es un panel donde enseña palabra 24/7. Yo doy gracias a Dios por este gran panel. Tenemos paneles en francés, en creol, en español. En Facebook tenemos también, entonces, este gran ministerio a través de Facebook, en inglés, en español, en francés y en creol. ¡Qué bendición! Es una bendición grande de parte del Señor, la cual no merezco. Es un favor de Dios. Y saludando a todos los amigos de Facebook, los simpatizantes de este mensaje, los seguidores de este mensaje. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que el Señor me envió al territorio suyo, a su habitación, a su sala de estar, a su habitación, a su oficina, a su patio, o donde está ubicado en este momento. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros, según el plan que Él tenía para cada uno de vosotros. Saludando siempre a los que están conectados, que yo veo. Es decir, los que no veo, yo no puedo saludarlos, los saludo en una forma general. Pero a estas personas, déjame saludarlas en una forma específica. Scott Swan es un buen amigo personal mío, amigo de la familia, y sus hijos son amigos míos, son grandes esos hombres. Entonces el segundo es buen amigo mío, no amigo de Facebook, no, somos amigos personales. Señor Swan, y también sus padres, sus hermanos, todos son amigos míos, son personas muy respetuosas en su ciudad. Saludando a Juvensky Charles, saludando a ustedes también, gracias a Dios por ustedes. Saludando a Clemencia Urbáez, es la vendedora que se encuentra en el mercado público de Barahona. Vende todas tipos de cosas que tú ñame, auyama, ¿qué más? Entonces, muchas cosas que ella vende, y ella es mi vendedora, yo siempre compro de ella. También tenemos nuestro hermano Wilner Valeri. Wilner Valeri, estoy saludando también a ustedes, doy gracias a Dios por ustedes, por usted, para usted, por usted. También tengo otro amigo personal, también es Marinau Anger. Señor Anger, Marinau, gracias a Dios por ustedes que estás conmigo esta noche. Entonces, bueno, a otro también, yo como él tiene su nombre en privado,
Solamente yo voy a decir el Evangelio de justicia. El Evangelio de justicia. El Evangelio de justicia. Así es el nombre, entonces, que él quiere que se publicó entonces en Facebook. Es muy amigo personal también. Siempre entonces hay pelea, pero pelea objetiva, no pelea como reaccionaria, pero entonces para entonces también poner puño, no. Sí, somos amigos personales. Y incluso cuando estuve en Fort Myers, y la única congregación que yo visitaba era la congregación de él. Y a pesar, entonces ya tenemos realmente un punto totalmente diferente, pero mantengamos entonces siempre, amigos, respeto uno a otro. Peleamos entonces una pelea, pero pelea objetiva, no pelea entonces con pa. Ok, entonces doy gracias a Dios por este gran hombre, es un pastor. Un hombre muy bien, con un corazón compasivo, un gran corazón. Yo lo conozco. Conozco a su familia, es muy buena, una bella familia. Y yo doy gracias a Dios para cada uno. Y los que están conectados, no he podido verlos, pero lo estoy saludando también. Vamos a seguir hablando. Estamos en el video número 3. Acerca de qué es un testamento. ¿Qué es un testamento? La misma historia, la misma respuesta. Junior Cuevas Castillo. Michael Cuevas. Ustedes son familia. Junior Cuevas Castillo. Ese Junior Cuevas Castillo. Pero Michael Cuevas. Son amigos. Son familia. Parientes. Pero ellos los dos son amigos míos. Sin saber, entonces ellos son familia como de sangre, no sé. Son amigos de haitianos. Muy amigos de haitianos. Que no tienen límites sociales o racial, no. Son muchachos muy naturales, muy sencillos, humildes. Tenemos Harold Voltaire, es uno de mis primos. Uno de mis primos. Harold Voltaire. Es Wilder Voltaire. ¿Ok? Harold Voltaire, Wilder Voltaire. Un testamento es un documento escrito por un testador, lo cual dispone sus bienes para que sean distribuidos después de su muerte. Déjame repetir esta frase. Vas a ver un poco más lenta para que los que me escuchen vayan escuchándome con facilidad. Un testamento es un documento escrito por un testador, lo cual, es decir, el testador dispone sus bienes, para que sean, los bienes, para que sean distribuidos después de su muerte o después de su partida hacia la eternidad. Es un testamento. Un testamento no tiene valor hasta mientras que el testador vive. Un testamento no tiene valor mientras que el testador vive. Esto cualquier muchacho de la sociedad o de la loma donde quiera puede entender esto. Eso no requiere un estudio específico, un estudio entonces teológico, un estudio filosófico. No, esto cualquier persona entiende esto. Cualquier viejo, cualquier persona que haga un testamento, el testamento no tiene valor hasta que esta persona muera.
Entonces uno tiene que constatar la muerte de esta persona y luego ya, entonces el testamento ya es legal y oficial y válido. Entonces ese es el caso debe ser el caso de nuestro Señor Jesucristo. Yo vuelvo a decir que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, yo había dicho, el Antiguo Testamento ya empezó en Éxodo y terminó en la cruz. Concluyó en la cruz. Entonces, cuando estamos diciendo esto, estamos diciendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan son conclusión del Antiguo Testamento. Dentro de la conclusión del Antiguo Testamento, el Señor o el testador anunció la venida de su testamento en el futuro que iban a hacer en su sangre. Es decir, todos que el testador, que era Cristo, hizo antes de su muerte, no eran partes de su testamento, que es el Nuevo Testamento. No. Por ejemplo, Jesús caminaba sobre el mar. Esto no puede ser parte del testamento de Cristo, porque entonces, según la descripción de Hebreos, vamos a leer esto. Vamos a leer eso. No, porque ya habíamos dejado eso atrás. Bueno, vamos a volver de nuevo porque tenemos muchas cosas que hablar, ¿ok? Según la descripción de Hebreo 9, 16, 17, un testamento no tiene valor hasta que el testador muera. Entonces hay que constatar, uno tiene que estar seguro que el testador muere primero y luego entonces el testamento de él ya tiene valor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos narradores de las obras que Cristo hizo antes de su muerte, entonces es una narración, solamente hablan las cosas que ellos narraban o las obras de Cristo. Estas obras no eran partes del Nuevo Testamento, del testamento del testador, porque el testador está vivo todavía. ¿Ok? Ahora, ¿qué indica eso? Indica que el testador prometía la venida de otro consolador. Es decir, que después de su muerte, después de 50 días de la Pascua, de la muerte de él, porque después de 50 días iba a venir el Pentecostés, la fiesta o que la independencia de los judíos. Ellos salían con esa independencia desde Egipto. Entonces, 50 días de la Pascua, entonces la independencia de los judíos. Entonces, esta independencia, ese día que el Señor lo preservaba para poder reunir todos los judíos que están en el mundo entero, en los 4 mundos de la tierra, para venir, entonces a celebrar su independencia. Ahí que el Señor los agarró y los dio otra independencia permanente y eterna a muchos de ellos. Entonces otra libertad, una libertad real, que es entonces la salvación a través del Espíritu Santo. Ahora, acabamos de decir que el primer libro del Nuevo Testamento es el libro de los Hechos. Es el primer libro. Habíamos dicho que el Nuevo Testamento, aquí lo tenemos escrito aquí. Dice, el Nuevo Testamento, por la sangre de Cristo, es la base de salvación de todas las criaturas.
Déjame repetir esto, porque esto es muy importante, es importantísimo, súper importante, en una altura superlativa. El Nuevo Testamento, coma, Vanessa, Benoit. Gracias, Benoit, gracias. El Nuevo Testamento, coma, por la sangre de Cristo, coma, es la base de salvación de todas criaturas. Vamos a leer algunos versículos para mostrar, para justificar nuestro punto de vista bíblico o evangélico. Porque nosotros no somos teólogos, por la gracia de Dios. Somos bíblicos. Estamos exponiendo bíblicamente, no teológicamente. ¿Ok? Leamos. Vamos a leer junto con ustedes. ¿Ok? Con ustedes. Lee eso. ¿Ok? Pues ya ustedes lo tienen. Pedro iba a convertir o a ser convertido en un verdadero seguidor de Cristo después de la resurrección en la época del Nuevo Testamento. Déjame repetir esto. Pedro iba a convertir en un verdadero seguidor de Cristo después de la resurrección en la época del Nuevo Testamento. 2 puntos. Leamos lo que Cristo dijo a Pedro antes de su muerte en Juan, capítulo 13, versículo 36. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Respondió Cristo: no me puedes seguir ahora a donde voy, pero me seguirás más tarde. Eso, tanto a veces nosotros leemos esto. Yo lo leí por 25 años y más, aproximadamente, pero no lo entendí, porque todavía está entonces mi mente está en el Antiguo Testamento. Cuando la mente de uno está en el Antiguo Testamento, tiene la mente totalmente sucia, no limpia, obscura y muerta. No puede recibir la revelación de Dios con una mente sucia, una conciencia sucia. Porque el Antiguo Testamento es la tiniebla, era sombra entonces de las cosas venideras de Cristo. O el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo, vamos a ponerlo así. Dice ahí: Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús, o Cristo: no me puedes seguir ahora a donde voy, pero me seguirás más tarde. Vamos a ver qué más tarde significa. Que me seguirás más tarde, vamos a ver qué más tarde significa. Vamos a compartirlo contigo de mi libro. El libro que el Señor me inspiró, me hizo favor de escribir por su gracia. Ok, está ahí la lectura. Más tarde significa después de la resurrección, coma, en el Nuevo Testamento, que iba a comenzar en el libro de los Hechos, que Pedro iba a tener la oportunidad graciosa para seguir a Cristo. Todavía Cristo, entonces ellos no eran verdaderos seguidores de Cristo. Entonces va antes de la crucifixión, antes del Nuevo Testamento, antes del mundo de Cristo. El mundo de Cristo empieza a las 3
después, ¿verdad? En la cruz. Después, ahora, estamos hablando de a las 3 de la tarde, en las 3 de la tarde en el horario nuestro. Es decir, que el mundo de Cristo empezó después de su resurrección o que después de su muerte. Pero en este mundo, en este testamento, que Pablo y los discípulos, menos a excepción de Judas, dice que esto, los 11 iban a ser verdaderos seguidores en el Nuevo Testamento. Mira que dijo ahí. Mira que nosotros hemos descubierto el Espíritu Santo. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la base inevitable de todos los compromisos espirituales de cualquier raza humana para Cristo. Déjame leer eso en pleno, entonces, completo. Más tarde significa después de la resurrección, en el Nuevo Testamento, que iba a comenzar en el libro de los Hechos, que Pedro iba a tener la oportunidad graciosa para seguir a Cristo. Punto. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la base inevitable de todos los compromisos espirituales de cualquier raza humana para Cristo. Con Cristo, por Cristo, para Cristo. Yo no sé si ustedes entienden esto. Vamos a colocar algo más para ustedes. ¿Para que yo lo tengo aquí? Susana. Yo lo tengo aquí, ¿ok? Si los discípulos que estaban con el Señor, donde quiera que se iba, mientras que él estaba en la tierra, si los que conocían cara a cara al Señor, si los que comían con el diario, si ellos que conocían por memoria la ley de Moisés y los más celosos de la ley del Antiguo Testamento, si ellos no podían seguir a Jesús, seguirlo a él, antes del derramamiento de su propia sangre, ¿quién más podía? ¿O quién más puede? ¿Quién más podrá? Si ellos, ya voy a repetir, si los que conocían cara a cara al Señor, si los que conocían con él, que comían con él diario, si ellos que conocían por memoria la ley de Moisés y lo más celoso de la ley del Antiguo Testamento, no podían seguirlo a él antes del derramamiento de su propia sangre, ¿quién más podía? Dime, ¿quién más podía? ¿O quién más puede? ¿O quién más podrá? Entonces, Dios no me puede seguir ahora, pero más tarde, sí. Oye, no puede seguirme ahora. Parece no me están escuchando. Déjame repetir esto. Si los que conocían cara a cara al Señor, si los que comían con el diario, si ellos que conocían por memoria la ley de Moisés y los más celosos de la ley del Antiguo Testamento no podían seguirlo a él ante el derramamiento de su propia sangre, ¿quién más podía? ¿Quién más puede? ¿Quién más podrá?
Dígame. Es que en el Antiguo Testamento no había salvación. ¿Ok? Ya ustedes tienen la lectura, ¿right? Eso que yo quiero, que ustedes tengan la lectura. Todos estos ejemplos que he tomado es solo para mostrarle o mostrarle al mundo que el Nuevo Testamento no existía antes de la muerte de Cristo. ¿Cómo un testamento tendría efecto si su testador estaba vivo todavía? Usted puede hacer esta pregunta usted mismo. Yo no tengo que forzar a nadie, porque eso es algo lógico, es algo, cualquier muchachito entiende esto. ¿Cómo un testamento tendría efecto si su testador estaba vivo todavía? No puede. Es solo para mostrar a todos que si los israelitas a quienes la ley fue enviada no podían seguir a Cristo con el conocimiento perfecto de la ley que tenían. ¿Cómo? Oye bien. Es solo para mostrar a todos que si los israelitas, los judíos, a quienes la ley fue enviada, no podían seguir a Cristo con el conocimiento perfecto de la ley que tenían. Antes de decir lo que va a decir, dígame, entonces colocar otra cosa. Otra cosa. Para ustedes, porque yo no, es la misión mía que ustedes, entonces, bueno, entiendan, comprendan si eso está en la voluntad de Dios. Como nosotros los gentiles, que ni éramos ni somos herederos de la ley de los judíos. Muy bien. ¿Podríamos aún pensar a seguir a Cristo sin conocer a Dios? Una pregunta. Cristo mismo declaró que su sangre fue el punto de partida y de llegada de todos que iban a ser sus seguidores y la base de salvación o redención de todas las criaturas que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que están en el mar, incluidas las cosas que están en ellos o en ellas. ¿En ellas? Dime. Como Cristo mismo declaró que su sangre fue el punto de partida y de llegada de todos los que iban a ser sus seguidores. Su sangre es la base de salvación, de redención de todas las criaturas que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que están en el mar, incluidas las cosas que están en ellos o en ellas. Estamos hablando del nuevo, el poder del Nuevo Testamento, la indispensabilidad del Nuevo Testamento en la salvación del hombre. Es imposible, es superlativamente imposible que el hombre sea salvo fuera del Nuevo Testamento, especialmente escrito por Pablo.
Vamos entonces a seguir hablando acerca de esto, acerca de mi misión. Mi misión en esta tierra es para decir al mundo que la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz fue la base de redención o de condenación eterna de todas las criaturas, de todos los tiempos. Déjame repetir acerca del contenido de mi misión en esta tierra. Mi misión en esta tierra es para decir al mundo que la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz fue la base de redención o de condenación eterna de todas las criaturas de todos los tiempos. Desde la rebeldía obligatoria de Satanás, que representaba a las criaturas espirituales caídas, hasta la desobediencia forzada de Adán. Déjame repetir esto. Entonces, que el pueblo, el mundo escuche, por favor. Escuchen este momento que el Señor permitió a ustedes estar frente de esta gran red social, este monstruo que se llama Facebook. Mi misión en esta tierra es para decir al mundo que la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz fue la base de redención o de condenación eterna de todas las criaturas de todos los tiempos. Punto. Desde la rebeldía obligatoria de Satanás, que representaba a las criaturas espirituales caídas, hasta la desobediencia forzada de Adán. Vamos a seguir con ustedes. Escuche bien. Compartiendo con ustedes lecturas. Esa desobediencia representaba a la criatura humana, la de Adán. La de Satanás, las criaturas espirituales. La de Adán, la criatura humana. Antes de la muerte de Cristo, no hubo redención, no hubo salvación en nadie. Entonces, no me habla del Antiguo Testamento. Déjame repetir. Antes de la muerte de Cristo, no hubo redención, no hubo salvación en nadie. En ningún tiempo anterior ni después, sino en Cristo único, sino en el Nuevo Testamento único, sino en la sangre de Cristo única o único. Fue Cristo que trajo la redención, la salvación a todos que estaban en su plan de salvación antes de su muerte y después de su resurrección, o condenación a todos que no estaban en su plan de redención o de salvación. Déjame volver a leer esto. Antes de la muerte de Cristo, no hubo redención, no hubo salvación en nadie. En ningún tiempo anterior ni después, sino en Cristo único,
Fue Cristo que trajo la redención, la salvación a todos que estaban en su plan de salvación antes de su muerte y después de su resurrección o condenación a todos que no estaban en su plan de redención o salvación. Leamos unos versículos acá. No, déjame leer. Yo sé que ustedes tienen la lectura, ¿ok? Es una lectura medio larguita, ¿eh? Pero larguita o no, porque yo lo compartí con ustedes y yo estoy leyéndola. Ustedes solamente escuchando. Y también leyendo conmigo. Leamos unos versículos apostólicos para nuestro apoyo. Soporte. Apocalipsis capítulo 5. Versículos 6 a 14. De 6 a 14. Versículo 6 dice. Y miré, es lo que Juan está narrando, está diciendo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7, Apocalipsis 5. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Punto, coma. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Oye bien, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Oye bien. También, mira mira, entonces aquí está el adjetivo, pronombre, ¿cómo se llama? Dice aquí la palabra tu sangre nos ha redimido, nos. No dice tu sangre los ha redimido. Para ellos, ellos van a excluir a sí mismos, excluirse de este grupo. Pero ellos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos también están incluidos en los que Cristo ha redimido para Dios. Déjame repetir. Sin embargo, nunca hemos escuchado 24 ancianos mencionados que están vivos. O entonces en ningún sitio. No sé entonces aquí si la Biblia habla de ellos en una forma totalmente parabólica, o como se llama eso, que nadie lo entiende, porque no hemos visto 24 ancianos que existían, que existirán, no sé. Pero aquí dice: se postraron ellos delante de él y dicen: tu sangre nos ha redimido para Dios
de todo linaje, lengua y pueblo y nación. A decir todo. Vamos a repetir, vamos a seguir. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, nos, siempre nos. Ellos también están incluidos. De los que Cristo había, y entonces había salvado, redimido. Entonces vamos a seguir con otros versículos que siguen en el mismo capítulo. ¿Qué es tu versículo? Esos son estudios que tú no has visto, escuchado, hablando acerca de esto anteriormente. Apocalipsis 5:11 dice, Juan sigue hablando. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, 1, y de los ancianos, 2, y su número era millones de millones que Cristo ha redimido, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo para él. Déjame repetir eso. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero, Cristo. Vamos a seguir. No dice Moisés, no dice nadie, no dice Abraham, nadie de eso. No dice nadie, solamente Cristo. No, vamos a leer otro. Vamos a compartir con ustedes siempre mis textos de mi libro. Versículo 13. Y a todo lo creado, escucha bien esto. Eso estamos pidiendo su atención, por favor, si esto está en la voluntad de Dios. Y a todo lo creado que está en el cielo, escuche bien, ¿dónde está? En el cielo. ¿Dónde está? Lo cielo. Y sobre la tierra, ¿dónde? En la tierra, ahora soy la tierra. El cielo y la tierra. Y debajo de la tierra, o más lugares. El cielo sobre la tierra y debajo de la tierra. Y en el mar, oye ven, así 4. Cielo 1, tierra 2, bajo de la tierra 3 y el mar 4. Y a todas las cosas que en ellos hay, oye ven, así, dentro de las cosas que tuviste a los ojos, dentro de las cosas hay otras cosas escondidas, entonces que tú no puedes ver, también ellos. Cristo también redimido, entonces también ha redimido a todo esto. Escuche bien. Hay cuántos lugares, hay cuántas criaturas, las cuales fueron redimidas por Cristo también. Mira que dice: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, 2, y debajo de la tierra, 3, y en el mar, 4, y a todas las cosas que en ellos hay. Es decir, dentro de entonces la piedra es uno. Dentro de la piedra hay otra criatura, hay otra cosa también que tiene vida. Las cosas que tú viste, pero hay otras cosas que están dentro de estas cosas, también fueron redimidas. Pero la naturaleza entera. Y por eso yo acabo de decir, desde la rebeldía programada de Satanás hasta la desobediencia forzada de Adán,
Cristo ha redimido, Cristo ha redimido todos los que están en su plan, que sea para salvación, que sea para condenación. Entonces va a redimir a todos los que están en su plan para salvación, y a otros no fueron redimidos porque acuerdo de su plan, ellos no están en el plan de ser redimidos, y entonces fueron directamente, entonces al infierno. Seguimos. Ay. ¿Ok? Vamos a parar aquí por un par de minutos para aclarar ciertas cosas escondidas en estos versículos que acabamos de leer, sobre todo los subrayados. 2 puntos. Justamente para seguir mostrando a todos que la sangre de Cristo penetró territorios más allá de las fronteras humanas y sobrepasó nuestra capacidad como humanos. No tiene eso. No es, parece no entiende eso. Vamos a repetirlo. Vamos a parar aquí por un par de minutos para aclarar ciertas cosas escondidas en estos versículos que acabamos de leer, sobre todo los subrayados. Justamente para seguir mostrando a todos que la sangre de Cristo penetró territorios más allá de las fronteras humanas y sobrepasó nuestra capacidad como humanos. Muchos creen que Cristo vino a redimir o salvar solo a los que existían desde el día de su resurrección hasta el día de su regreso. Eso ellos piensan. Ellos piensan, bueno, no. Cristo vino a morir para los que estaban en el tiempo de él hasta el día de su regreso. Es decir, que de atrás la sangre de Cristo no regresó, no retrocedió. No, la ley humana no retrocede, pero la ley de Cristo retrocede. La ley humana no retrocede, pero la de Cristo sí. Entonces dice, en el cielo, sobre la tierra, y abajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que están en ellos. Dice, retrocede. Como Pedro dice en su carta que Cristo fue a predicar a los muertos rebeldes en los días de Noé. Pero él dice en su carta a los judíos que Cristo fue a predicar a los muertos rebeldes en los días de Noé. Eso fue todo para ellos. Aquí el apóstol Juan acabó de contarme algo que es más complejo, más misterioso todavía. Vamos a compartir eso contigo, con ustedes. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Hay que decir gracias a Dios por eso, ¿no, hermano? El Señor me dio esta capacidad, me hizo este favor, porque mi trabajo es anunciarles esto gratis. Gratis. Sin exigir ni un peso. Juan está hablando de 4 seres vivientes y 24 ancianos. Hasta ahora, ni Cristo, en los días que vivía en la tierra, hablaba acerca de esos 4 seres vivientes y esos 24 ancianos.
Ni Pablo y ni Pedro tampoco hablaron de esos seres. La pregunta mía ahora, ¿en qué tiempo existían esos 4 seres vivientes y esos 24 ancianos antes de la creación del primer Adán? ¿O después antes de Abraham, Noé, Isaac y Jacob, o después de ellos? ¿Antes de Moisés y sus profetas, o después de ellos? ¿Cuándo? Como la gente dice que los teólogos saben todo acerca de Dios, tal vez uno de ellos puede saber la época de la existencia de esos seres, pero yo, de mi parte, no sé. Y también ellos se postraron delante del Cordero, Cristo. Es decir, que ellos adoraron al Cordero. ¿Y por qué los 4 seres vivientes y los 24 ancianos adoraron al Señor, al Cordero, nuestro Rey? ¿Y por qué? ¿Por qué ellos adoraron a Él? Bueno, ellos mismos respondieron. Ellos me respondieron. Vamos a leer. Ellos mismos respondieron la pregunta como los siguientes en las expresiones de sus alabanzas al Cordero. Cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Punto y coma. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Por qué tú fuiste inmolado? ¿Por qué tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios? Cuando se menciona el pronombre personal de la primera persona del plural, nos, quiere decir que tu sangre nos ha redimido a nosotros también. Amén, amén. La sangre tuya también fue derramada para nuestra redención. Entonces, aquí no habla del Antiguo Testamento, ¿sí? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y cualquiera que se ponga, entonces, estudiando, leyendo, entonces, practicando el Antiguo Testamento, rechaza o ignora totalmente, entonces, a esa crucifixión, a esta redención. Es decir, no ha recibido todavía esta redención. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Cuando se menciona el pronombre personal de la primera persona del plural, nos, quiere decir que tu sangre nos ha redimido a nosotros también. Como tú has redimido a otros, a los demás. La sangre tuya también fue derramada para nuestra redención. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Estamos hablando entonces, es el único. La otra pregunta. Es que nadie sabe. Entonces, estamos ahí yendo a la iglesia cada domingo, y con saco, bien cosa, pero no saben nada. Yo iba a la iglesia, bueno, no solamente yo era un bishop, un obispo de un ministerio reconocido por el gobierno donde estoy y cuyo yo soy el presidente, el fundador de esto. Pero yo iba a la iglesia, pero sin entender nada
del contenido de ambos testamentos. No entendí nada del Antiguo Testamento, no entendí nada del Nuevo Testamento. Solamente cada palabra que yo encontré, entonces yo le leía, entonces yo alababa, entonces emocionalmente. Yo alababa, no intelectualmente, no filosóficamente, no científicamente, sino emocionalmente, irracionalmente. Yo ignoraba, entonces, bueno, esta gran bendición que se encuentra en el Nuevo Testamento y la maldición que encontraba en el Antiguo. La otra pregunta es, ¿de qué parte, de qué lugar del universo salen las alabanzas dirigidas al Cordero por causa de su sangre redentora? Es que escucharon lo que yo acabo de leer. La otra pregunta es la siguiente: ¿de qué parte o de qué lugar del universo salen las alabanzas dirigidas al Cordero por causa de su sangre redentora? Uno de esos mismos versículos responde así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Otra pregunta: ¿algún hombre conoce directamente o indirectamente o tiene una idea acerca de la formación literal o espiritual de los creados que están en el cielo, por si acaso, o que están por debajo de la tierra, y a todas las cosas que en ellos hay? Dime, ¿algún hombre lo conoce directamente o indirectamente? ¿O tiene una idea acerca de la formación literal o física o espiritual de los creados que están en el cielo, por si acaso, o que están por debajo de la tierra, y a todas las cosas que en ellos hay? Estoy seguro que no hay respuesta para estas preguntas. Y estoy superlativamente seguro que no hay respuesta para estas preguntas. Entonces, leemos esto también. Leemos esto. Oh, déjame beber algo, verán. Déjame beber a un poquito de leche, sí. Ay, está buena mi leche, ¿eh? Ok. Déjame limpiar boca. Ok. Fue por algo semejante que Pablo se expresó en esta forma en Romanos 11, 33 a 35. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Wow. ¿Cuán insondables son sus juicios? Hey. ¿Cuán insondables son sus juicios? E inescrutables sus caminos. Eso que estoy diciendo no es algo que la teología puede entender, porque son insondables, son inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Que nadie. Dime, ¿quién? ¿Algún teólogo? ¿Algún filósofo del mundo? ¿O algún un millonario, un multimillonario? ¿Quién? ¿Quién entendió la mente del Señor? Dime. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Hey. Esta pregunta hace temblar la tierra. Esta pregunta hace temblar la tierra. O estas preguntas hacen temblar la tierra. ¿Quién? Dime quién. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado luego? Nadie. Entonces, vamos a leer algo más. Ustedes aquí están aquí para aprender cosas nuevas. Ya estamos hablando ahora del Antiguo Testamento para mostrarles que no hubo redención, no hubo salvación, no hubo luz en el Antiguo Testamento. Todo fue tinieblas, todo fue en espera hasta que Cristo venga, que su Salvador de todos, viniera. Hasta que viniera el Nuevo Testamento de luz, de justificación, de salvación, de redención. Ya veo por qué David, 700 años antes del mismo nacimiento de Cristo, aproximadamente, había llamado a Cristo su Señor. David ya había reconocido a Cristo como su Señor, lo cual fue repetido por el mismo Señor de todos. En Mateo 22, 41 a 45. Mateo 22, 41 a 45. Y estando juntos los fariseos, Cristo les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Oye, para explicar que entonces ellos están pensando carnalmente. Ellos pensaban que Cristo tiene una cosa carnal. Y Cristo les dijo, pues, como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Pero si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues su hijo? O a mucha gente dice, oh no, el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Oh, qué frecura, qué frecura, qué ignorancia. Entonces, el Antiguo Testamento, que era carnal, iba a producir algo espiritual. Luego, entonces, el espiritual es el creador de lo natural. Entonces, ¿tú piensas que Cristo venía de David? No. David, entonces, era producto de Cristo. Era el Señor
David era, Cristo era hijo, que era señor de David. David estaba esperando su redención en la sangre de Cristo también. David estaba esperando su redención en la sangre de Cristo también. La misma sangre que me salvó también. La misma sangre que me salvó también le redimió a David. Aquí Pablo lo dice todo, en el cual constatamos que la creación entera había caído. La creación entera había caído. Cristo, a través de su sangre, o del Nuevo Testamento, la reconcilió con su Padre. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Colosenses 1, de 15 a 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Jesús. Es decir, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a seguir compartiendo con ustedes para que ustedes lo tengan también, en caso que no vuelvan a escucharme, tal vez ustedes por la nueva ley, y que ellos vienen ahí para prohibir a todos, entonces inscribir en Facebook sin tener el chip. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Según lo que hemos constatado, aquí no hubo salvación en nadie antes de Cristo, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El Antiguo Testamento no había salvación. No había salvación. No había salvación. A tal punto, la salvación entonces en este testamento nuevo, Cristo abrió el entendimiento de sus discípulos después de su resurrección. Después, entonces, en el campo bajo de la bandera del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento nació en la sangre de Cristo. Entonces, ahí en la cruz, ahí empezó la era del Nuevo Testamento. Sin embargo, antes de la crucifixión de Cristo, antes de la venida del Nuevo Testamento, el entendimiento de los discípulos estaba totalmente cerrado. Cerrado también y apagado también. Porque la mente de ellos estaba en el Antiguo Testamento. O todavía la sangre de Cristo no pudo. Es que no vino, porque fue la sangre que limpió la conciencia humana. La conciencia estaba sucia desde Génesis, en la caída, en la desobediencia de Adán, cuando tomó del árbol. Ya fue ensuciada la conciencia. Se quedó ensucia
hasta que Cristo vino y limpió la conciencia con su sangre. Y entonces después de la limpieza de esa conciencia, ellos entonces, la conciencia tiene, entonces recuperó, fue recuperada. Entonces ya pudo entender cosas. Ahora, después de la limpieza, entonces la sangre limpió y luego entonces Dios puso su espíritu para proteger, agarrar, sostener, fortalecer, salvaguardar. Esta es entonces la conciencia o el espíritu humano ahora. Está bajo el espíritu de Dios para que entonces los deseos de la carne no vuelvan a invadir a la mente, a la conciencia, la cual fue limpiada por la sangre de Cristo. Pero el Nuevo Testamento, ¿qué hace eso? No el Antiguo Testamento. Cualquier que está del Antiguo Testamento está bajo de una conciencia sucia. Ya me explico. Porque el Antiguo Testamento lo que hacía es mantener la carne limpia, es mantener el mundo exterior limpio, es mantener el hombre exterior limpio, hacer que la gente vea que yo soy limpio, hacer que la gente viera ellos, los judíos, que las personas vieron que ellos eran limpios, pero afuera. Y por eso Cristo muchas veces, en diferentes ocasiones, o en varias cosas, les llamaba, descatalogaba como tumba blanca afuera. Entonces, blanca afuera. Es decir, que ellos tenían una apariencia de piedad afuera, porque ellos con los sacrificios, con la sangre de los animales muertos, estos sacrificios, esta sangre rociada sobre los que violaban la ley, entonces mantenía una limpieza, una purificación a la carne, pero no la conciencia. Ellos se quedaron que la parte interior está dentro de la suciedad, una tumba blanca afuera, pero adentro son huesos, son cosas sucias. Entonces, por eso que era la sangre de Cristo que iba a venir a limpiar adentro. Vamos a buscar un versículo. Si lo hay, si lo tenemos aquí. Ya está aquí, creo. Hay versículo. Lo podemos encontrar en Hebreos, creo. Hebreos 9. Hebreos 9. Vamos a leer los versículos 11 a 14. ¿Suben ahora? Sí, ya están arriba. Wow, están mal colocados, pero están mal colocados, hermano. Pero vamos a leerlo como quiera. El autor de la epístola a los hebreos, hebreo a hebreo, no a nosotros los gentiles, no, a hebreos, como él. Mira qué dijo él acerca de la grandeza, de la indispensabilidad de la sangre de Cristo en la salvación del hombre, en la limpieza de la conciencia. Mira qué dice, presente los dos testamentos. El primer, vamos a hablar ahí. Versículo 11 dice, Hebreos 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y es decir, no de esta creación. Cristo no es de esta creación. Ese viene de arriba. El Nuevo Testamento no es de esta creación, no viene del Antiguo Testamento.
El Nuevo Testamento no es producto del Antiguo. No. El Antiguo es de la tierra, era de la tierra, pero el Nuevo es del cielo. Cristo trajo consigo su propia salvación, su propio testamento, en su propia sangre. Trae su propio cuerpo. Él volvió con su propio cuerpo al cielo. Versículo 12 dice, y no por sangre de muchos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces ahora, cuando está diciendo no por sangre de machos cabríos, está refiriendo al Antiguo Testamento, que era la sangre que ellos usaban para purificar la carne de ellos. Versículo 13 dice, 12 dice, 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Oye bien, ellos, el Antiguo Testamento era su trabajo, su misión era purificar la carne. Era purificador de la carne, era protector de la carne, señores. Santificación que ellos tenían era no la santificación interior, sino la santificación exterior, como la siente las personas, los protestantes están diciendo hoy. Ellos están vistiéndose afuera, mucho saco, mucha cosa, pretendiendo ser santos, porque ellos están protegiendo, buscando una purificación de la carne. Versículo 14 dice, ¿cuántos más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dos cosas. La sangre de los cabríos, de machos cabríos, de becerra, la ceniza de ellos, la ceniza de la becerra, ahora procuraban la santificación de la carne de los judíos. La purificación de la carne de los judíos, lo rociaban sobre ellos la sangre, las cenizas de la becerra. Entonces procuraban la santificación para la purificación de la carne, no de la conciencia. Ahora la de Cristo, la sangre de Cristo es para purificar nuestras conciencias de nuestras obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El Nuevo Testamento es un testamento de interior. El Antiguo era de exterior. Los que están bajo del Antiguo Testamento están bajo de la carne. Son personas carnales, son predicadoras carnales. Oye bien. Son predicadores carnales. Ahora, los predicadores del Nuevo Testamento son predicadores espirituales. Porque están bregando con la conciencia, con el hombre interior. Los que están, ¿dónde estabas hablando del predicadores del Antiguo Testamento? Estamos hablando de los colectores, o como, de recolectores de los diezmos, de las primicias, del sábado, entonces los observadores del sábado. Entonces, de las 63 leyes aproximadamente que existían, ellos han descubierto en el libro de Levítico. Todas estas leyes eran leyes humanas.
Y todos los que están bregando, fumando, bebiendo, comiendo en el Antiguo Testamento, en sus campañas, en sus cruzadas, en sus estudios, en escuelas dominicales, todos son personas, son pastores carnales. Esto bajo de un testamento realmente que procuraba la santificación de la carne. Es decir, entonces son hombres naturales, hombres de la tierra. Pero los predicadores del Nuevo Testamento, donde no hay diezmo, donde no hay primicia, donde no hay sábado, donde no hay sacrificios animales, donde no hay presentación y niños al templo, donde no hay casamiento hombre con mujer en la iglesia, no hay esto, sino en el estado civil, porque pueden ir al estado civil, pagando entonces el impuesto para casarse, naturalmente, humanamente hablando. Pero el casamiento en la iglesia de Cristo está prohibido. Pablo nunca fue invitado a casar una persona, dos personas, un hombre y una mujer en la iglesia. Los pastores, Cristo no los llama, los pastores, los doctores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles, Cristo no los había llamado para casar, para celebrar matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es algo social. Algo social de la carne. Entonces ustedes tienen que ver con un estado civil, porque el estado está encargado para ese trabajo, para oficializar, para legalizar la unión entre un hombre y una mujer. Pero es algo carnal, es algo social, no espiritual, porque son dos carnes que están reunidas, que están unidas, dos carnes, no dos espíritus. Pero la iglesia realmente es un lugar espiritual donde realmente hay matrimonio diario entre Cristo y el hombre. Ahora los pastores, los doctores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas son llamados para ser testigos de estos matrimonios. Pero no entonces a casar un hombre con una mujer. Y esto realmente no es espiritual. Esto yo nunca he visto, ni en el Antiguo Testamento eso existía. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Un testamento carnal, un testamento que purificaba la carne, pero no existía. Y que entonces que dice el matrimonio en la sinagoga, no. Esos son los padres que casaban a sus hijos, como Abraham hizo esto. Como Abraham y todos los padres así lo hacían. Pero la iglesia católica y protestante que vinieron entonces con esta vaina. Pero cuando consultamos el Nuevo Testamento, nunca habían invitado a Pablo, aún a Pedro, a ninguno de los apóstoles a venir entonces a casar dos personas. No. Cristo fue invitado entonces a Caná, a la boda, a una boda, pero fue invitado. Cristo no fue a celebrar, no como el tiempo que a celebrar. No, él fue como invitado a beber también, igual que todo, a tomar su vino. Es decir, que esta iglesia es una ciudad totalmente espiritual. Es decir, que ya ustedes pueden ver, porque no saben nada de eso. Yo pasé 25 años aproximadamente en el protestantismo, no como un simple miembro, sino como la cabeza de un ministerio reconocido por el Estado, por el país, hace como 27, 28 años. Es decir, yo era un escritor visible, no bajo de la mesa, sino encima de la mesa en el protestantismo. Yo no era entonces un hombre, entonces, señor, yo era parte de la parte intelectual del sistema también. Yo soy escritor del sistema. Yo entendí bien. El Señor me hizo entender el contenido del sistema protestantismo de Lutero. Pero el protestantismo no es el cristianismo. El Señor me llamó ahora para ser predicador del cristianismo del Nuevo Testamento. Mientras que yo era predicador del Antiguo Testamento, yo no conocía a Cristo. Yo hablaba de Él sin conocer a Él.
ahora, entonces, intelectualmente, filosóficamente, aún científicamente, conozco a Cristo. No, el Cristo me hizo conocer a Él, se reveló a mí. No, no busqué yo a conocer a Él, sino Él mismo me hizo conocer a Él. Entonces, se reveló a mí. Y me llamó. Y me dijo, abrió mi conciencia. Entonces, limpió mi conciencia por su palabra. Por su sangre a través de su palabra. Y entonces ya yo pude ver ahora. Y entonces el Antiguo Testamento era un testamento, era protector de la carne. Era el protector de la carne. Su misión era el purificador de la carne. Está purificando la carne con la sangre y la sangre de los machos cabríos y la ceniza de las becerras. Y entonces que ellos lo rociaban sobre los inmundos, los judíos que violaban la ley, que cometían pecados, era para santificar o purificar la carne de ellos. Pero la sangre de Cristo lo que hace es purificar la conciencia nuestra de las obras muertas para servir a Dios vivo. Son dos cosas diferentes. Un testamento que protegió la carne, que santificó la carne, otro testamento que santifica la conciencia. Ahora, entonces, anteriormente era andar, ellos andaban con un vestido muy largo, parar en la calle, en la esquina, para que la gente los saludaba. O porque ellos son los hombros grandes, como hacen los pastores protestantes de hoy, así como yo hacía. Cambiando saco sobre saco, dos, tres sacos por día. Para que saludaban al bishop, al obispo, al teólogo. Entonces, con el saco, entonces, tú pareces un ministro, un funcionario. O sí, yo solía decir, gracias, hermano, gracias. Es por eso que, gracias, yo me siento bien cuando me dicen eso. Yo parezco un ministro, un funcionario del gobierno. Oh, parece un funcionario del gobierno. Entonces, ellos se sienten bien cuando, yo me sentí bien cuando me dijeron esto. Entonces, acá ahora, una persona que me dice eso, yo no voy a dar un broche a esta persona, pero tampoco yo voy a aplaudir o a dar apoyo a él para que él no piense, no vaya pensando que no me siento feliz. Porque yo no puedo coger, entonces que el cristiano no puede coger entonces el funcionario, el gobierno mundano y entonces natural como ejemplo. Porque Cristo no vino a limpiar la carne mía, la carne se quedó igual. Cristo vino a limpiar la conciencia de las obras muertas. Es decir, cuando tú estás en una doctrina falsa, tu conciencia está sucia. Tu conciencia todavía no ha recibido la redención, la limpieza que da la sangre de Cristo. Ese tú estás viviendo en mentira. Tú no puedes ser santificado. Tú no puedes vivir en santificación porque una persona puede ser santificada mientras que está en la mentira. Es por eso que yo siempre digo, el milagro más grande en la vida del hombre es la transformación de su corazón por Jesucristo en la verdad. Déjame repetir este pedazo. El milagro más grande en la vida del hombre es la transformación de su corazón por Cristo en la verdad. Dice, tú no puedes vivir bajo de la santificación mientras que tú estás en diezmo, en primicias, en la Navidad, en cosas como esto, ¿cómo se llama eso? Entonces, en San Valentín, tú estás en los días de las madres, cuando tú estás bajo de esas fiestas mundanas, tú no puedes estar viviendo, aunque tú eres casado, que sé yo, casada, aunque tú no bailas, o tú no bebas, tú no fumas, eso no sirve para nada, mientras porque tú estás bajo de una doctrina diabólica, una doctrina falsa. La sangre de Cristo no ha alcanzado tu territorio, no ha alcanzado tu conciencia para limpiarla, entonces sí, de las obras muertas, de las obras falsas, de las creencias falsas, satánicas, anticristo, para que sirváis o sirvamos el Dios viviente, o Dios vivo. Aquí están los testamentos, dos testamentos, un testamento que purificaba la carne, otro testamento que purifica la conciencia. Son dos cosas diferentes. Un testamento carnal, un testamento espiritual.
Escuchen, pueblo, escuchen, naciones. Escuchemos, escuchen, por favor, culturas. Dos testamentos. El viejo era protector de la carne. El nuevo es limpiador, protector de la conciencia. Cada vez que un gentil, un pagano, se mete en el Antiguo Testamento, ya tú estás penetrando, tú estás bregando con la carne. Es que tú no tienes espacio en el reino de Cristo, porque Cristo, la carne no se mezcla con el espiritual. Son dos cosas opuestas uno a otro. Pero no diga a la gente que tú estás viviendo en santidad, porque tú estás en diezmo todavía, tú estás recogiendo diezmo, pagando diezmo, supuestamente, pero tú no pagas diezmo. Porque el diezmo no era tuyo, porque tú tenías que pagarlo, entonces tenías que pagar el diezmo. La forma que los judíos lo pagaban, una vez anual, pero cada cosa, producto que ellos hacían, entonces cosechaban, tenían que pagar el 10%. Ahora, tienes que pagar el 10% de ropa que tú tienes en tu casa. Cada cheque que tú cobras, aunque entonces tú tienes que pagar. Tú tienes que pagar la escuela, casa, que se va a los hijos, tú tienes que quitar los 10%, porque era una ley obligatoria. Y los judíos no podían llevarla. ¿Qué pasa? Cristo vino, entonces Cristo vino a quitar esta ley, a quitar el Antiguo Testamento para darnos a nosotros los gentiles, espacio o paso hacia Él. Pero tú dices que no, tú quieres ser parte del testamento de los judíos que aborrecían a nosotros, que nos humillaba, que nos consideraba como impuros, abominables. Pero no entienden. A veces, ahora la gente dice, oh no, escucha a Wilber, porque es un falso profeta, es un anticristo. Porque el anticristo, porque estoy diciendo que no hubo salvación en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era un protector de la carne, mientras el Nuevo es el protector de la conciencia. Son dos cosas diferentes. Uno carnal, otro espiritual. Tú te quedas, tú estás en el Antiguo Testamento, en diezmo, primicias y toda cosa de esto, hasta los himnos, hasta las canciones, las alabanzas de David eran carnales. Las alabanzas de David, Salmo 150, alaban al Señor, eran alabanzas carnales que fueron dirigidas a los ángeles. Dígame decir eso, porque parece que estamos lejos de la realidad. Vamos a ver un último versículo aquí. Vamos a ver esto. El último versículo aquí. ¿Por qué eso? Oh, ¿por qué? Ok. Ya me buscaré. ¿Por qué? Ok. Yo tenía esto. Oh. ¿Cómo? Estoy hablando que está bien. Está bien. Vamos a ver. Estoy buscando algo que puede ser útil para ustedes. No sabía de eso. Voy a leer eso para ustedes, ¿ok? Hermano Valaleg. Un plaisir pour moi de vous voir, hein? Otro versículo aquí. Otro versículo. Otro versículo aquí.
versículo aquí. Mira qué dice aquí. Mira qué dice el Señor. En Hechos 7, versículo 38, 37, 38 dice. Mira que Esteban, judío, lleno de Espíritu Santo, representante del Nuevo Testamento, cristiano, mira cómo expresó, entonces a los judíos acerca del Antiguo Testamento de ellos. Versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés, Moisés estaba hablando de Cristo que iba a venir. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Es decir, escuche bien, hermanos, escuche bien. Esteban dijo claramente, yo no sabía esto. Yo pasé 25 años predicando como pastor, como obispo, como un enseñador en el protestantismo y siendo predicador del Antiguo Testamento. Yo no sabía, lo único que sabía que era Dios que hablaba con Moisés en el monte Sinaí. El Antiguo Testamento me dijo que entonces, bueno, y ya también yo pensaba que entonces creía que era en la mano de Dios que escribía la ley, los 10 mandamientos. Es ahora el testamento de la luz que alumbraba el camino verdadero, todos los caminos, que vino a corregir al antiguo que no servía. Me está diciendo ahora que era un ángel que hablaba con Moisés en el monte Sinaí. Oye bien, era un ángel que hablaba con Moisés, que daba la ley, los 10 mandamientos a Moisés para el pueblo de Israel. Era ángel, no era Dios el creador, era una criatura que Dios dio. Dios entonces espacio para inventar esta ley. Era una ley humana representada o escrita, inspirada por el ángel. Todavía eso no es nada. Entonces vamos a leer el versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto a ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto a ejército del cielo. Es decir, los cultos que rindieron los israelitas eran dirigidos a los ángeles, no a Dios. Las alabanzas de ellos fueron dirigidas a los ángeles, al ejército del cielo. Es decir, que todos los salmos fueron dirigidos a los ángeles, pero eran permitidos. Porque fue Dios mismo que lo puso así, que los ángeles dirigían. Entonces la naturaleza antes de Cristo fue gobernada por los ángeles. El Antiguo Testamento era producto, inspiración de ángeles. Todo lo que David había dicho, todo lo que Daniel había dicho, todo esto están bajo de ángeles. Salmo 150, alabar a Jehová. Entonces tú estás volviendo a un culto de los ángeles. Entonces ahora los salmistas, los artistas en los templos son artistas realmente siervos de los ángeles, que están rindiendo cultos a ángeles. Cuando ustedes usan los himnos, los cánticos, los salmos de David y del Antiguo Testamento.
pero no eran espirituales. En el Nuevo Testamento hay himnos, hay cánticos, hay salmos espirituales, porque son inspirados por el Espíritu Santo, por la salvación que Dios nos ha dado. Es decir, ¿ve? El Antiguo Testamento en sí era carnal, era terrenal, era de la tierra, protector de la carne, protector del hombre exterior. Cristo vino y dejó mi carne tal como es, pero transformó el hombre interior, limpió mi corazón que estaba sucia, no, mi conciencia que estaba sucia. Yo no pude entender las cosas espirituales, no pude entender el misterio del Nuevo Testamento, no pude entender la revelación. Esto es lo que está escrito ahora, o los misterios del reino de Cristo. Y ahora Cristo, después de haberme limpiado la conciencia por su sangre a través de la palabra, que es también un lavamiento, un tipo de bautismo espiritual por la palabra me lavó, me limpió, me purificó, me santificó. Ahora yo puedo, a través de esa limpieza, yo puedo entender las cosas espirituales, excluyendo entre las cosas carnales del Antiguo Testamento. Y por eso Pablo entonces se atrevió a decir esto: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas antiguas pasaron, aquí estas todas cosas, aquí todas están hechas nuevas. Aquí no está hablando de los pecados, no está hablando entonces de tu condición ayer con mujer, con baile, o que sea con ron, o que sea con cerveza. No, está aplicando la condición del Antiguo Testamento, está hablando con los judíos. Entonces la condición de la falsa creencia que tú tuviste acerca de Dios, entonces que está adorando a un Dios natural, a los ángeles. Y por eso Pablo los llama cultos a los ángeles. Entonces hay tantas iglesias, tantas congregaciones que están adorando a los ángeles hoy, porque están bajo de un testamento de la carne, un testamento que purificaba la carne, un testamento que santificaba la carne, un protector de la carne. Ahora Cristo vino a través de su sangre en la cruz, nos limpió, nos lavó, nos purificó, nos redimió con su sangre, la sangre purificadora de la conciencia, de las obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo por los siglos de los siglos. Viva la sangre de Cristo para siempre. Viva la sangre de Cristo para siempre. La sangre salvadora. De por eso yo vuelvo a decir, el milagro más grande en la vida del hombre es la transformación de su corazón por Jesucristo en la verdad. Huir del voltaire para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia. No de parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.